Tremendo devocional, gloria al Señor, de la esposa del pastor. Tremendo, se sintió una presencia muy linda y poderosa del Espíritu Santo, que aún se sigue paseando en esta casa y nos confirma que está agradecido, gloria al Señor, de lo que se está haciendo aquí en esta mañana. Gloria al Señor. Hermano, ¿puedo mover esto? Porque tengo miedo que haga así. Yo soy medio descontrolado. Donde quiera que yo voy siempre digo las mismas palabras, que soy un poquito loquito, pero en el Espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todos los hombres grandes de la Biblia, ¿verdad?, les llamaban locos porque hacían cosas fuera de lugar, pero sobre todo era la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Amén. Al igual quiero enviarle un saludo a la iglesia, gloria al Señor, mi iglesia donde yo me congrego, Jesús el pan de vida, el cual el pastor Luis Crespo, gloria al Señor, mi pastor sabe que estamos aquí para gozarnos, gloria al Señor, aquí juntamente con el pastor Éter y su esposa en el ministerio, gloria al Señor, ministerio en las manos de Dios, gloria al Señor. Amén, lo dije bien, estamos bien, gloria al Señor. Y estamos muy gozosos, gloria al Señor, sabiendo que el Señor nos ha dado este privilegio, dice la palabra, ¿verdad?, predicar la palabra de Dios, diciéndole al apóstol Pablo a Timoteo, en tiempo y en fuera de tiempo, gloria al Señor. Y ayer me encontraba yo, gloria al Señor, allí en casita, trabajando, ¿verdad?, haciendo unos trabajitos, gloria al Señor. Y me llamó el pastor Éter, la gloria al Señor. Y, ¿verdad?, cuando se presentó esto, pues yo no niego lo que es predicar. Le dije, bueno, vamos a llamar a mi pastor, vamos a ver lo que el Espíritu hace. Y así le plació al Espíritu. Gloria a Dios. Pero lo lindo, gloria al Señor, y testifico, esto es parte del mensaje, ¿verdad?, antes que comencemos con la palabra. Hoy no voy a tratar de ser muy extenso, pero hasta donde el Espíritu me permita, gloria al Señor. Y mientras yo estaba aquí, enganché con el pastor Éter, gloria al Señor, y estaba en casa, escuché las palabras del Espíritu que me dijo, ¿te acuerdas el mensaje que tenía para el jueves? El cual no pudiste predicar. Este soy yo el que te estoy llamando a predicar esa palabra, gloria al Señor. Estoy muy gozoso, gloria al Señor, porque sé que es Dios el que está envuelto. Amén. Gloria al Señor, gloria al que vive, gloria al Señor. Le voy a pedir rápidamente a la iglesia que se ponga de pie para darle honra y gloria al Todopoderoso. Y pueden buscar la palabra conmigo, gloria al Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Gloria al Señor, aquellos que están en las casas, gloria al Señor, salud y respeto a todos los que están viendo esta programación, esta prédica, gloria al Señor, gozos en el Señor. Y escuche bien la palabra la cual el Señor tiene para usted en esta mañana. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, y cuando lo tenga un amén. Juan 9:31, no primera de Juan, el Evangelio de Juan. Aleluya, amén. Capítulo 9, versículo 31, y cuando lo tengo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Se lee la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo camino al cielo dice: Amén. Amén. Y sabemos que Dios, escucha bien, esto es palabra, no soy yo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, estamos delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Dándote gracias, Señor amado mío, por tu beneficio de poder estar en tu casa en esta preciosa mañana, Padre. Pido que, Padre Santo, tu cobertura y cercado siga sobre este lugar, que sea tu ejército peleando por la iglesia, Señor amado. Con la autoridad que le diste a la iglesia, estamos todos principados, potestad, gobernador de las tinieblas en esta hora, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, y que sea tu presencia, tu poder en cada hogar, en cada vehículo, escuchando esta palabra, Señor amado mío, y te damos toda la honra, toda la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice: amén. Amén. Puede tomar asiento en esta hora, gloria al Señor. Aleluya. En esta preciosa mañana, anoche, gloria al Señor, el privilegio de irme al templo. Para aquellos que están bendecidos de tener una llavecita para entrar, ¿verdad?, al templo por la madrugada. Yo no sé, ¿verdad?, eso era antes, los tiempos de antes se hacía eso, la iglesia se quedaba abierta. No había tanta maldad, entonces los templos se quedaban abiertos y los hermanos y las hermanas entraban a toda hora, hermano, a orar allí en el altar. Vive Dios. Y yo soy, ¿verdad?, soy muy seguidor de esos tiempos donde se movía el poder de Dios de una manera poderosa, ya de los 80. Entonces, en nuestra iglesia tenemos el privilegio de tener la llavecita, que pues los que llevamos tiempo, años, y hay confianza.
Y ayer tuve la oportunidad de, ¿verdad?, entrar con el Señor en su presencia y hablar con Dios. Y mientras Él me desarrollaba este mensaje, gloria al Señor, ya finalizando, la información que Él me había dado, me dio este tema, gloria al Señor. Escuche bien. Me preguntas por qué no respondo. En estos tiempos, gloria al Señor, hay hombres y mujeres, y aún más con la crisis en la cual estamos viviendo, que se están quejando con Dios, que están discutiendo con Dios, gloria al Señor, y le dicen a Dios, ¿por qué tú no me respondes? Hay hombres y mujeres que le dicen a Dios, baja y confróntame, gloria al Señor, y hablan como animales sin razonamiento, como si Dios fuese cualquier persona. Hay hombres y mujeres en estos tiempos, gloria al Señor, que confrontan a Dios con sus palabras, con sus actitudes, gloria al Señor, y no tienen el temor de Jehová, la cual dice la palabra que es el principio de la sabiduría. Santo, aleluya. Y yo entiendo, gloria al Señor, que anoche Dios me estaba dando palabras para responderte, gloria al Señor, ese cuestionamiento a la cual tú tienes con Dios. Ahora, cuando estamos hablando de estos hombres y mujeres en general, gloria al Señor, que se rebelan en contra de Dios y tienen esa falta de temor de hablar hacia Dios, normalmente son personas que no conocen la palabra de Dios, normalmente son personas que llevan años dándole la espalda a Dios y tienen, gloria al Señor, la fuerza para decirle, ven, baja tú, vamos a hablar, confróntame, sin saber quién es Dios. Ahora, me enseña la palabra que Dios hace llover en la tierra sobre los buenos y sobre los malos. Que el beneficio de Dios no es solamente sobre los justos, pero también sobre la humanidad, porque la humanidad es su creación. Aún dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 3, que Dios amó este mundo dando a su único Hijo. Escucha bien, y todos conocemos esto, para que así el mundo tenga esperanza en salvación. O sea, Dios ha dado lo más apreciado que Él tiene. Dios ha dado lo único, su Hijo unigénico, gloria al Señor, para que usted y yo tengamos esa salvación. Pero sin embargo, hay hombres y mujeres en estos tiempos que dicen, ¿dónde estás tú? Si tú eres un Dios bueno, ¿por qué estás permitiendo todo lo que está ocurriendo? Si tú eres un Dios justo, ¿por qué tú permites que los niños sufran? ¿O por qué tú permites que haya pobreza, gloria al Señor? Hay hombres y mujeres que se expresan de esta manera delante de Dios. Bajo el tema, me preguntas por qué no respondo. Ahora, aquí donde leímos en Juan capítulo 9, se encontraba Jesús caminando sobre una aldea, gloria al Señor, y había un hombre ciego, y muchos conocemos esta historia. Se le acerca uno de los discípulos y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿acaso este hombre pecó o sus padres para que él sea ciego? Jesús le dice, gloria al Señor, no es que este hombre pecó. Eso me da a entender a mí que este hombre no llevaba una vida de pecado. Que este hombre que era ciego, que era mendigo, que se pasaba tirado en el piso, gloria al Señor, pidiendo limosna, que alguien le diera un beneficio para él quizás poder comer o tener algo para beber. Este hombre todos los días se pasaba ahí pidiendo, gloria al Señor. Ahora, esta comunidad, esta aldea sabía que este hombre era ciego desde nacimiento. Lo conocían, sabían cuál era su parecer, conocían quién era este hombre, porque llevaba toda su vida pidiendo. Entonces, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿pero acaso él pecó a sus padres? Y Jesús le dice, no, él no ha pecado. Y sus padres tampoco, gloria al Señor. Lo que pasa es que él tiene esa condición, escucha bien, él tiene esa condición para que Dios se glorifique. Pero en estos tiempos, gloria al Señor, siguen diciendo, pero porque si Dios es justo, ¿por qué permite tales cosas? Gloria al Señor. Y entender a Dios, hermano, llevo 14 años predicando la palabra de Dios y buscando y aprendiendo de Él, y créeme que hasta el día de hoy no he visto nada injusto de parte de Dios. Aleluya. Es el hombre el que peca, la naturaleza pecaminosa, la cual hace que el hombre se separe de Dios por medio del pecado. Pero seguimos la historia. Entonces dice la palabra que Dios, que Jesucristo, gloria al Señor, coge el lodo, o coge tierra y la hace lodo, gloria al Señor, y va hacia donde está el ciego y le pone sobre sus ojos y le dice, vete y lávate. Entonces algo raro, wow.
En estos tiempos, si yo llego a hacer eso, me tiran piedra. Me sacan del ministerio, ¿verdad? Que yo ponga lodo, ¿verdad?, en los ojos de alguien. Tacho, apóstata, me dicen, gloria al Señor. Pero Jesús fue a donde el ciego y le puso el lodo en sus ojos. Le dice, lávate. Gloria al Señor. Ahora, era el día de reposo, conforme a la ley, gloria al Señor. Y para todos eso era algo que no se supone que se hiciera. Pero cuando este hombre ciego va y se lava, recibió el milagro, el cual él llevaba esperando toda su vida. Y quizá no tenía esperanza ya, quizá ya no lo esperaba. Pero en el momento de Dios, en el kairos de Dios, Jesús llega, le pone el lodo y este hombre fue sanado y ahora podía ver. Aleluya. Entonces se levantaron los fariseos, los escribas y todos los que siempre estaban en contra de Jesús. Van y empiezan a cuestionar a este hombre. Oye, ¿cómo tú fuiste sanado? Él rápidamente le dice, bueno, yo sé que ese hombre que se llama Jesús vino, me puso lodo, me dijo que me lavara, me lavé y fui sanado. Santo. Y usted va a entender por qué estoy explicando esta historia. Entonces fueron los fariseos e interrogaron, gloria al Señor, a los padres de este ciego. Le dicen, oye, pero ¿cómo tu hijo fue sanado? ¿Acaso nosotros quizás pensamos que no era ciego? Bueno, él era ciego toda su vida, desde nacimiento. Pero luego le dicen, pero ¿sabes qué? Ya él tiene sus 40 años para arriba. Él tiene edad, vete y pregúntale a él. Porque los padres conocían la ley, la cual se había estipulado, gloria al Señor, que todo el que confesara que Jesucristo era profeta, maestro, salvador, iba a ser echado fuera de la tierra. Pero tú sabes que ellos le dicen, no, vete, pregúntale a él, que él tiene edad. Entonces ellos vuelven a donde el hijo de estos padres, gloria al Señor, el cual había sido sanado, y empiezan a preguntarle, pero ¿cómo surgió? Él les dice, pero es que ya yo se lo dije, él me echó lodo, gloria al Señor, y me dijo, lávate. Yo me fui y me lavé y fui sano. Pero luego, este hombre que era ciego dice unas palabras muy importantes, los cuales me da a entender primeramente que él tenía conocimiento de la ley y de la escritura, lo cual me da a entender que este hombre era temeroso de Dios y conocía la escritura. Él les dice en el versículo 31, voy a leerlo desde antes, en el versículo 30, él dice, respondió el hombre a los fariseos y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, porque los fariseos no sabían de dónde era Jesús. Y luego dice, y a mí me abrió los ojos. El ciego está diciendo, esto es maravilloso, que ustedes no conocen a este hombre, gloria al Señor, llamado Jesús, pero a mí está maravilloso que me abrió los ojos, fui sanado. Y luego él dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Este hombre ciego sabía la ley, había escuchado la palabra la cual se había predicado. Él sabía que desde Génesis la palabra nos enseña que Dios se separa del hombre por medio del pecado. Santo, aleluya. Luego él sigue hablando y dice, bueno, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Luego añade ese hombre que era ciego, si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. Santo. Alabanza al Cordero que vive. ¿Qué me da a mí entender esto? Gloria al Señor. Que cuando Jesús ve al ciego le dice, no, este no ha pecado, tranquilo que él no ha pecado ni sus padres tampoco. Eso significa que el hombre tenía conocimiento y como no vivía una vida de pecado, para mí que él se mantenía orando en su mente lamentando, Señor, ¿cuándo me vas a sanar? ¿Cuándo vas a hacer algo? Mira mi condición. Ahora él no se estaba quejando, él no estaba peleando con Dios porque dice Jesús que no pecó. Sin embargo, llegó el maestro, puso sus manos sobre él con lodo y lo sanó. ¡Wow! Pero sin embargo, hay personas, gloria al Señor, que tienen rebeldía en contra de Dios y quieren su milagro. Escucha bien. Hay hombres en estos tiempos que quieren el beneficio de Dios, pero no quieren caminar conforme a su palabra. Gloria al Señor. Quieren el beneficio de Dios, pero no quieren a Dios. Entonces, como Dios no trabaja a tu manera, entonces tú no puedes servirle a Dios porque no te gusta de la manera en que Dios sirve o Dios trabaja. Gloria al Señor. Porque la palabra, como leyó el hermano hoy en Salmo 119, dice que Dios le gusta que la palabra sea bien guardada. Eso es un anhelo de Dios. En el libro de los Salmos 119, que su palabra, que sus estatutos sean bien guardados.
Pero hay hombres que les da igual y quieren el beneficio de Dios. Déjame decirte, gloria al Señor, que Dios es un Dios justo de perfecto juicio. Y Dios todo lo que hace es a perfección. Dios nunca, desde el principio de esta palabra hasta Apocalipsis capítulo 22, no se ha hallado injusticia delante de Dios. Tanto así, que cuando llegue el día de juicio, yo te puedo asegurar y prometer que yo nunca prometo. Porque dice la palabra que yo no puedo contar mis propios cabellos, que yo no puedo estar a la altura de Dios, pero yo te puedo dar seguridad y certeza que tú no vas a poder decir nada en el día del juicio. Porque Dios es perfecto, porque Dios sigue siendo firme, porque Él sigue estando sentado en su trono, rodeado de gloria. Nadie lo ha movido y nadie lo puede mover. ¿Quién va a cambiar el pensamiento de Dios? ¿Quién va a cambiar la perfecta voluntad de Dios? No se ha hallado un hombre. Ahora, sí hay personas que han cambiado la voluntad de Dios, pero escuche bien. Hombres que quieren cambiar la voluntad de Dios y quieren recibir el beneficio para su vida, son hombres que empiezan su oración con arrepentimiento. Aleluya. Ahí es donde Dios es movido. Esa es la debilidad de Dios. Lo digo de una buena manera, que cuando el hombre se arrepiente delante de Dios, cuando el hombre reconoce sus pecados delante de Dios, ahí entonces el oído de Dios se presta. ¡Oh, santo! Mi alma te ¿Cómo que el oído de Dios se presta? Dios escucha todas las oraciones equivocadas. Te lo voy a comprobar. Gloria al Señor. Voy a ir al libro de Isaías. Gloria al Señor. Capítulo 59. Alabanza al Cordero que vive. ¿Cuántos pueden adorarle en esta hora? Estoy gozando la presencia de Dios. Alabanza al Cordero que vive. Mi alma te exalta. Isaías capítulo 59. Voy a leer los primeros dos versículos. Versículos 2 y 3. Escucha bien, lo voy a leer desde el versículo 1. Escucha bien, Isaías 59, 1 en adelante. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace que Dios se esconda de ti. El pecado hace que Dios mire su cara y no te escuche. Gloria al Señor. Porque sabes que tú quieres el beneficio, pero te gusta el pecado. Santo. Aleluya. Por eso cuando vino Juan el Bautista, gloria al Señor, el que había de acomodarle los caminos, gloria al Señor, al maestro, la prédica de él era: arrepentidos de vuestros pecados y convertidos al Señor. Porque él entendía, y es la palabra a la cual se le había dado, que para que el hombre llegue a los pies de Jesucristo tiene que llegar al arrepentimiento de su pecado. Hermano, esto no es, gloria al Señor, que puedo negociar con Dios. Esto no es que, Señor, me gusta hacer las cosas así. No es así, mi hermano. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque tú sabes que cuando yo estaba bajo mi concupiscencia, cuando yo era dirigido por mi propio pensar, por lo que yo creía, estaba embarrado en el pecado y mi vida no iba bien, gloria al Señor. Pero cuando yo entendí que es la palabra de Dios, por eso Jesucristo dijo: gloria al Señor, el que quiera venir en pos de mí. ¿Qué significa venir en pos de mí? El que quiera seguirme, niégate a ti mismo, gloria al Señor. Carga tu cruz y sígueme. Y el Evangelio de Lucas dice: carga tu cruz todos los días, gloria al Señor. Santo, aleluya. Significa, hermano, gloria al Señor, que me está escuchando, pueblo de Dios que me está escuchando, y todo aquel que me está escuchando. Tú quieres la sanidad para tu cuerpo, gloria al Señor. Tú quieres que Dios ayude con tus hijos, gloria al Señor. Tú quieres que Dios te ayude con la finanza, o tú quieres que Dios te ayude con un trabajo, sea cual sea tu petición, gloria al Señor. Tienes que empezar a negarte a ti mismo. Tienes que empezar a entender que esto es a la manera de Dios y no a la manera tuya. Aquí no se trata del yo, se trata de Él. Gloria al Señor. Santo, aleluya. Vive Dios. Alabanza al Todopoderoso. Gloria al Señor. Yo me gozaba con esta palabra, hermano. Yo me gozaba, gloria al Señor, porque eso es lo que está ocurriendo en estos tiempos. Fíjate, para entender a Dios, hermano, tú tienes que leer un poquito de esto, pero hay personas que no quieren. O sea, yo no quería en un tiempo pasado. Yo no quería servirle a Dios, gloria al Señor, cuando yo era más joven, hermano. Pero sabía y había un temor dentro de mí. Cuando llegó el momento,
yo entendí, cuando yo estaba en el piso, cuando yo estaba en una celda metido, ahí yo entendí que a mi manera no funciona. Ahí yo entendí, gloria al Señor, que yo no estaba haciendo las cosas bien, que yo no podía ayudarme yo mismo, gloria al Señor. Pero cuando yo entregué mi vida a aquel llamado Jesús, al Todopoderoso, al Soberano, gloria al Señor, al que nunca ha fallado, al que nunca ha perdido una sola batalla, hermano, mi vida cambió. Pero yo entendí que ya no era mi manera, porque a mi manera me llevó a las drogas, gloria al Señor. Mi manera me llevó a las cárceles, gloria al Señor. Mi manera me llevó a las peleas de las gangas, gloria al Señor. Pero sabes que Dios me libertó a su momento dado. Gracias, mi Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender en esta preciosa mañana. Que tú sigues, gloria al Señor, peleando con Dios. Y sigues sacando la actitud a Dios. Y hablando a Dios como tú quieras. Pero Él te dice, me preguntas por qué no te respondo. Esa es la contestación. Por tu pecado. Porque tú vives como tú quieres vivir. Porque tú no tienes temor de mi persona que soy Dios. Gloria al Señor. Santo, aleluya. Por eso es que el cáncer no se va, pastor. Por eso es que el SIDA no se va. Por eso es que llega la crisis, llega el accidente de carro. Por eso es que el hijo no sale de la droga. Por eso es que hay adulterio y fornicación en los matrimonios. Santo, aleluya. Porque no quieren a Dios y Dios no se deja engañar. Gloria al Señor. Es que hay hombres y mujeres que no entienden quién es Dios. Oye, me dice la palabra que el ojo de Dios todo le es desnudo. Él sabe lo que tú haces cuando te escondes, hermano. Dice la palabra que te podrán meter debajo de una piedra y Él te puede ver. Santo, vive Dios. No hay hombre que pueda engañar a Dios. Y no solamente eso, dice la palabra que Él pone en pesa. Él pone en pesa tu corazón para ver tus intenciones. Que Él puede ver lo más profundo de tu interior, gloria al Señor. Que Él puede ver todo lo que tú piensas, todo lo que tú anhelas, gloria al Señor. Y aún dice la palabra en Juan 3 que el hombre, que la luz vino a este mundo, pero el hombre escogió las tinieblas antes de la luz. Aleluya, mi alma te adora. Oye, y qué lindo Jesús. Que el mismo Jesús, no, que no me esté juzgando. Jesús, lo puede leer en el capítulo 3. Él dice, yo no he venido a juzgar al mundo. No, yo no he venido a juzgar al mundo. Pero, como yo soy el verbo, Juan capítulo 1, ¿verdad? Como yo soy el verbo, yo soy la acción. Cuando mi Padre dijo, hágase la luz, salí yo y creé la luz. Y como esta palabra soy yo y es mi palabra, yo no te voy a juzgar aquí físicamente. Porque para eso no me trajo el Padre a esta tierra, gloria al Señor. El Padre me trajo a libertar al cautivo. El Padre me trajo a sanar al enfermo. El Padre me trajo a predicar la palabra. Pero yo como Dios escribí esta palabra y mi palabra te va a juzgar. Santo, vive Dios. Solamente un Dios puede hacer eso, gloria al Señor. Solamente un Dios sabe hacer eso, gloria al Señor. Ese es el mismo Dios que te confronta a ti en esta mañana y te está diciendo ahora, por eso es que yo no te respondo, porque tú sigues en tu pecado. Llevo años predicándote, llevo años hablando a tu vida, llevo años detrás de ti, pero tú prefieres el pecado. Santo, santo, mi alma te adora. Alabanza al Cordero que vive. Y dice Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. O sea, cuando se acercaban los fariseos, pastor Edra, se acercaban todas estas personas a confrontar a Jesús. Y Jesús predicando, sanando al enfermo, haciendo maravillas. Pero ellos no podían entender. Ellos no podían comprender, estaban confundidos. Pero ¿cómo esto puede ser? Pero Jesús le dice, pero la ley que ustedes conocen hablan de mí. Ustedes escucharon la palabra de Moisés que dijo que vendrá un libertador como yo. Es aquí. Pero ustedes no me entienden porque son de vuestro padre el diablo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Ah? Eso es palabra, no soy yo. Ustedes no me entienden porque a mí no me pertenecen. Ahora yo te pregunto, si tú eres de Dios, ¿por qué no entiendes su palabra? Si tú eres de Dios, ¿por qué no vienes al arrepentimiento? Si Dios te ama y tú amas a Dios, entonces ¿por qué estás en la condición en la cual tú estás? Aleluya. Poderosa tu palabra. Pero ¿qué sabes tú? Me puedes decir en esta mañana de mi condición, de lo que yo estoy pasando. Oh, yo te puedo decir de muchas cosas las cuales yo he pasado. Momentos de soledad, claro que sí. Momentos de depresión, claro que sí. Encarcelado, claro que sí. Droga, claro que sí. En adulterio y fornicación, claro que sí. ¿Qué más quieres que mencione? Alabanza al Cordero que vive. Pero de todas ellas me ha librado Dios, como dice su palabra. Porque en el momento de la cárcel fue el único que me visitó, gloria al Señor. En el momento de la droga fue el único que me libertó. Aleluya, gloria al Señor. En el momento de mi soledad me dijo, he
sido yo contigo. Aleluya. El único que me ha dado esperanza. El único que ha trabajado conmigo en mis imperfecciones. El único que ha cambiado mi vida. Aleluya, gracias, Señor. Es el mismo Dios que busca cambiar la tuya, pero tienes que arrepentirte. Porque Dios no ha de escuchar tu palabra como leímos, no ha de escuchar tu oración como acabamos de leer. Él no la va a escuchar, pero ¿sabes qué? El puente, primeramente Jesús. Pero el puente de oración se llama arrepentimiento. Cuando hay una tiniebla, gloria al Señor, cuando hay una pared de cemento que no te deja llegar al Padre, cuando tú empiezas a confesar tus pecados, Padre, he pecado en contra de ti. Padre, ya yo no aguanto más, gloria al Señor, yo no aguanto lo que estoy pasando. Me arrepiento de mis pecados, de mi vida, Padre, ayúdame. Ahí Dios empieza a voltear su cara, gloria al Señor, y empieza a descender su oído. Y aún dice la palabra que cuando Él hace eso, se está humillando. Wow, escucha eso. Dios, cuando escucha al pecador, se está humillando por su grandeza, por su pureza, por su santidad. Sin embargo, Él se humilla y empieza a escuchar al pecador cuando empieza a arrepentirse de sus pecados. Ahí dice, oh, me está llamando. Oh, ahora sí me está llamando. Claro que sí. Entonces cuando tú vienes a ver, el pecador se arrepiente y desciende el Espíritu Santo y empieza a tratar con esa persona. Y esa persona empieza a llorar y se compunge porque se da cuenta que Dios es lo que él necesitaba. Se da cuenta que en su soledad eso es lo que él hacía falta, gloria al Señor. Por eso es que las personas lloran cuando vienen hacia el altar, que aceptan a Cristo, porque empiezan a sentir ese amor que nunca sintieron, hermanos. Personas que han perdido a sus padres o que han sido rechazados por su propia familia. Quizás que su esposo los dejaron. Esos son los momentos cuando vienen a los pies de Cristo y sienten ese verdadero compromiso de Dios con ellos. Aleluya. Tú tienes que entender, gloria al Señor, que mientras tú permanezcas en el camino tuyo de pecado, mientras tú permanezcas haciendo lo que estás haciendo, Dios no tiene por qué ayudarte. Me enseña la palabra, gloria al Señor. O comes de la mesa de Dios, o comes de la mesa de los demonios. Tú escoges, gloria al Señor. Y hay personas, ¿verdad?, que lo testifican, es que Dios ha dado libre albedrío, gloria al Señor. Y hay otros que testifican y dicen, pero ¿por qué Dios no acabó con el pecado desde el principio? Hermano, Dios no tiene por qué responderte eso. Oye, se levantó, y te lo contesto con esto. Se levantó uno de los hombres más sabios de la Biblia. Dice la palabra que sus caminos eran perfectos delante de Dios, llamado Job. Este hombre tenía todas las excusas delante de Dios y eran válidas. Señor, yo te he servido perfectamente toda mi vida. Yo no he rompido ninguno de tus estatutos desde el principio. Este hombre era reconocido como uno de los más sabios de su pueblo. Cuando los líderes necesitaban consejos, llamaban a Job. Aconséjanos, no sabemos qué hacer, y llegaba Job. Había reverencia delante de él. Era un hombre que llevaba la gracia de Jesucristo con su vida. Gloria al Señor, de Dios en su vida. Pero cuando Dios permite, en Job capítulo 1, que él lo pierda todo, hasta sus hijos en un mismo día. Aún dice la palabra que él no negó a Dios, se postra, gloria al Señor, en su humillación y dice, si yo llegué aquí con nada, que me vaya sin nada. Aún la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea, ¿qué más podía aguantar este hombre? Y lo único que hizo fue maldecir, escuche bien, lo único que hizo Job fue maldecir en el día en que nació. Ahí fue donde él fracasó. Porque él estaba maldiciendo la perfecta voluntad de Dios en ese día. Porque fue la voluntad de Dios en ese día que subiera el sol. Fue la voluntad de Dios en ese día que todo estuviera perfecto. Fue la voluntad de Dios que en ese día esa mujer diera luz a Job. Aleluya. Y él maldijo la perfecta voluntad de Dios para ese día. Alabado Dios. Wow. Pero yo estaría con Job. Él merece decir eso con todo lo que pasó. Yo no aguanto una prueba así. Sin embargo, por esas palabras de un hombre que era llamado perfecto, Dios lo confronta en el capítulo 59, si no me equivoco. Y le dice, ahora yo voy a hablar y tú apriétate bien el cinturón. Y cuando yo te pregunte, tú me respondes. Pero empieza a hablar Dios, ¿dónde estabas tú, gloria al Señor? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse la medida de este universo, de esta tierra, gloria al Señor? ¿Dónde estabas tú, gloria al Señor, cuando yo le dije a las olas, hasta aquí llega tu orgullo, tu límite? Santo, santo. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el cordel del cielo? ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso tú sabes
y le hablaba la voz, gloria al Señor, saliendo del tornado. Yo me imagino a Job ahí, con miedo y temor, al finalizar la conversación con Dios. Santo, aleluya. Que no era una conversación porque él no pudo hablar. Dijo, Señor, tú lo sabes todo, y yo no soy nada delante de ti. Empezó la humillación delante de Dios. Empezó a arrepentirse de haber maldecido ese día. Padre, tú lo sabes todo y yo no sé nada. Tú lo sabes todo, y empezó a humillarse, gloria al Señor, en espíritu delante de Dios. Y ahí Dios dice, ahí es que yo quería que tú llegaras. Ahí es que yo quería que tú llegaras, gloria al Señor. Entonces en ese momento dice la palabra que Dios le restaura todo. Le restauró toda la vida y le dio aún más. Ese es el Dios al cual yo le sirvo. Hombre que ha tratado de confrontar a Dios ha fracasado, gloria al Señor. Yo puedo testificar tantas cosas. El hombre, gloria al Señor, y te puedo testificar estos ejemplos. El hombre que cantó, gloria al Señor, escucha bien. El artista rockero que grabó la canción Avenida hacia el infierno, Highway to Hell. Por, gloria al Señor, confrontar a Dios, gloria al Señor, con sus acciones, murió en su vómito. El del Titanic dijo, ni aun Dios hunde este barco, y el primer viaje del barco fue hundido. ¿Cuántos ejemplos yo puedo dar de personas que han confrontado a Dios con sus palabras y terminan peor? Este hombre se levantó a maldecir una iglesia porque estaban dando servicio muy temprano y el sonido le molestaba, y la maldijo. Esto pasó en Vieques. Oye, murió en 3 meses, cáncer terminal, muerto, acabado. Porque el que confronta a Dios, Dios lo va a confrontar para atrás. Escucha bien. Estamos hablando del Todopoderoso, y tenga cuidado, hermano, como tú te expresas delante de Dios. Pero en esta mañana yo te aseguro que si tú haces como Job y empiezas a humillarte, a arrepentirte de tus pecados, Dios se da vuelta hacia ti y escucha tu clamor. Santo, vive Dios, aleluya. Oye, esto es show de Dios, esto no es show del hombre. Y cuando Dios empieza a escuchar tu clamor, entonces empieza a ver el resultado de tu vida. Empiezas a ver cómo Dios empieza a organizar toda tu vida, como lo hizo conmigo y como lo ha hecho con miles de cristianos. Gloria al Señor. Sí, Señor. Yo creo que aquí todos podemos testificar. Gloria al Señor. Esas son las cosas que hace Dios, hermano. Esas son las cosas que hace Dios. Pero cuando el hombre se humilla y se arrepiente de su pecado, gloria al Señor. Por último, bajo el tema, me preguntas por qué no te contesto. Santo. Tú me preguntas a mí por qué no respondo a tu oración. Esa es la contestación. Yo no me llevo con el pecado. Yo no me humillo delante de ti. Humíllate tú delante de mí, dice Dios en esta mañana. Gloria al Señor. Alabanza al Cordero que vive. Hasta aquí me ha dado el Espíritu. Gloria al Señor. Yo quiero hacer una oración. Gloria al Señor. Si hay alguien que está escuchando en esta hora esta prédica, ¿verdad? Gloria al Señor, que ha sido de bendición. Y entiende que esta es la hora, gloria al Señor, donde hay que humillarse, arrepentirse delante de la presencia de Dios. Yo te pido que tú repitas esta oración conmigo, porque Dios te está llamando. Déjame decirte, claro que sí que Dios es un Dios de amor. Claro que sí que Dios te quiere ayudar con tu necesidad. Claro que sí que Dios quiere responder a tu clamor. Pero tú tienes que humillarte, porque cuando Dios te mira, te está viendo sucio. Porque cuando Dios te está mirando, está viendo tinieblas. Cuando Dios te está mirando, está viendo rebeldía en contra de Dios. ¿O acaso tú vas a dar la mano a tu peor enemigo? Oye, todo aquel que peca y practica el pecado se constituye enemigo de Dios. Pero en esta hora Dios quiere salvar tu alma primeramente. En esta hora Dios quiere demostrarle que Él es el Dios que suple, que Él es el Dios que sana, que Él es el Dios que liberta, pero depende de ti. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? El orgullo te va a llevar a la muerte. Escucha bien. El orgullo te va a llevar a la tumba y vas a vivir una eternidad en el infierno si no te arrepientes delante de Dios. Pero déjame decirte que con Dios te lleva al cielo, te lleva a la salvación, te lleva al gozo, te lleva a la paz, te lleva a la prosperidad conforme a su perfecta voluntad. Él hace todas las cosas, pero si tú te humillas delante de Él. Pero habrán hombres que dirán, y mujeres que dirán, pero yo humillarme delante de Dios. Bueno, dice la palabra que Jesús, siendo Dios, estando en la gloria de su Padre, se hizo hombre, humillándose hasta los sumos. Y murió en una cruz, la cual la cruz tipifica maldición. Tanto así que el Hijo de Dios en la cruz, escuche bien, el Hijo de Dios en la cruz, dice la palabra, Padre, ¿por qué me abandonaste? Porque en
en ese momento Dios dio todo el pecado del mundo sobre su hijo. Y a su hijo le dio la espalda. Pero ese era el trabajo que él tenía que hacer. Pero Dios no pudo mirar a su hijo en ese momento. Entonces, siendo su hijo y Dios permaneció en su perfecta justicia, ¿cómo entonces tú, siendo un humano, un cualquiera, como decimos nosotros, esperas que Dios trate contigo como tú quieras? No tratas tú con Dios, humíllate y vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Vamos a una oración esta hora. Si hay alguien que tiene que reconciliarse con Jesucristo en esta hora, si hay alguien que está apartado o hay un inconverso que ha entendido lo que Dios está hablando a tu vida, yo te pido que tú repitas conmigo en esta hora. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor amado, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Pedimos perdón por todos nuestros pecados y los cuales nos son ocultos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que nunca sea borrado. Bautízame con tu Espíritu Santo y séllame para salvación. Ayúdame, Señor, a alcanzar esa salvación. Y te doy gracias por la sangre de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta hora, para finalizar, si hay alguien enfermo que esté viendo esta programación, alguien que tenga la fe, y aún si tú dices dentro de mí, de tu persona, no tengo la fe, pero quiero ser sano, dile al Señor que te ayude con tu incredulidad, que tenga misericordia y piedad de ti en esta hora. Yo quiero orar